A lo largo de diferentes videos hemos comentado cómo varios países, por no decir casi todos en América Latina, se han posicionado en contra de lo que está haciendo Benjamín Netanyahu. Sin embargo, es importante hablar del caso de Argentina, un país que de la mano de Javier Milei, como sabemos, apoya lo que está haciendo la administración del propio Benjamín Netanyahu, como, entre otras cosas, poner la embajada de Argentina precisamente en la zona de Jerusalén. Pero en este video vamos a hablar de algo bastante curioso, porque en medio de esta tensión geopolítica que se está viviendo, la justicia argentina acaba de calificar a Irán como un estado terrorista. ¿Qué hay detrás de esta nueva resolución y por qué sucede justo en este momento, en un conflicto armado que se está viviendo en Oriente Medio, en una tensión que se vive entre Israel e Irán y, muy importante, en el gobierno de Javier Milei? ¿Qué hay detrás de todo esto? Vamos a comentarlo. El máximo tribunal penal de Argentina ha definido a Irán como un estado terrorista al responsabilizarlo directamente de los ataques contra la embajada de Israel en el 1992 y la sede de la Mutual Judía AMIA de 1994. En aquellos años se ejecutó lastimosamente un atentado terrorista que en su momento se catalogó como el primero que sufría Argentina, pero aquí hay algo bastante curioso que se debe entender. Precisamente unos años atrás, el Mossad, el servicio de inteligencia de Israel, había desligado a Irán de los ataques en Argentina. Es decir, la propia administración israelí en aquel momento decía que no había sido Irán, sino más bien los miembros del grupo del Hezbollah. Esto llamaba la atención porque básicamente lo que hizo Mossad en aquel momento, estamos hablando para que se entienda, el julio del 2022, era poder entender que en realidad Irán no tuvo nada que ver. En el atentado no hubieron ciudadanos ni de Argentina ni tampoco de Irán. Ellos no intervinieron sobre el terreno y que solamente una unidad del grupo Hezbollah estuvo involucrada. Pero lo que llama la atención es que a pesar de estas afirmaciones, como hemos dicho, del Mossad, el servicio de inteligencia de Israel, la CIA de Israel, para que se entienda, básicamente el día de hoy ha salido esta resolución que condena pues que estos dos atentados respondieron a un designio político y estratégico de Irán. Esto ha señalado la Cámara Federal de Casación Penal en un fallo dado a conocer el jueves 11 de abril. Pero ¿por qué es importante entender esto tan complejo? Pues, como hemos comentado, hemos visto en reiteradas ocasiones cómo Javier Milei, presidente argentino, dentro de su agenda tiene el apoyo a Israel, algo que es completamente válido, pero lo que llama la atención es que lo esté apoyando primero en este escenario que se está viviendo, donde incluso casi toda la comunidad internacional, hasta el propio Estados Unidos, han criticado lo que está haciendo Israel. De hecho, Milei no lo ha hecho. Y el otro punto es que precisamente sucede ahora, unos días después, en el que se atacó directamente la embajada de Irán en territorio de Siria. Claro, si tomamos en cuenta este escenario, y como hemos comentado en reiteradas ocasiones en geopolítica, no existen las casualidades. Algunos creen que este es una suerte de preámbulo para posicionarse en contra o a favor de Irán, si es que se genera pues este conflicto a gran escala entre Israel e Irán, que para algunos puede desatar incluso una tercera guerra mundial. Y es que esta es la realidad. Ahora, lo que llama la atención es que los tres jueces del máximo tribunal del país han señalado a Hezbollah como que organizaron ambos atentados con diferencia de 2 años. Sin embargo, lo que están considerando los magistrados es que Argentina pasó a ser o estar en la mira del país persa y del Hezbollah a raíz de la decisión unilateral del gobierno de cancelar 3 contratos de provisión de material y de tecnología nuclear acordados con Irán, como consecuencia de un giro pues en la política exterior de básicamente lo que se generó a finales de 1991 y mediados de 1992. A casi entonces 3 décadas de aquel acontecimiento y con el momento geopolítico tan preciso a día de hoy, algunos expertos han empezado a cuestionar realmente si esto tiene algún tipo de pugna geopolítica detrás o sencillamente ha seguido su tramo regular y, oh sorpresa, ahora se da esta resolución de nuevo en el gobierno de Javier Milei y en plena tensión en Oriente Medio. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios.
El 11 de abril, el gobierno mexicano ha dado a conocer los detalles de la demanda que ha presentado precisamente ante la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a ser muy honestos con esto, una suerte de situación en la cual México se siente envalentonado por el apoyo internacional que ha tenido. De hecho, faltaba una situación que para algunos generaba suspicacia y que hemos comentado aquí también, el hecho de que la OEA, la Organización de los Estados Americanos, sencillamente quería ser parte del asunto casi que sin que se le llamara. Y muchos decían que había que tener cuidado porque la OEA también representa parte de la agenda de Estados Unidos. Sin embargo, la OEA ha salido al frente a criticar fuertemente el ataque, como ellos lo han catalogado, que ha ejecutado Ecuador contra la embajada mexicana. Claro, en este escenario, México ha presentado, a raíz de lo que hemos comentado de estas resoluciones de diferentes países y de propias instituciones internacionales, una demanda contra Ecuador ante la ONU. Así, la canciller Alicia Bárcena ha detallado los reclamos que la administración encabezada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha presentado ante el máximo órgano de justicia de la ONU, que básicamente son, en primer punto, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño, de las vulneraciones de sus obligaciones internacionales y todo lo que esto ha causado y siguen causando a México. En segundo punto, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo la vulneración a los principios y normas fundamentales del derecho internacional para garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. En tercer punto, juzgar y declarar que, en caso de una vulneración de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a lo que ha cometido Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el único órgano judicial adecuado para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha misiva. En cuarto punto, está estableciéndose que se debe tener un precedente de que cualquier Estado o país que actúe como lo hizo Ecuador sea expulsado definitivamente de la ONU con base a la evaluación prevista en el artículo 6 de la propia Carta del organismo. Y finalmente, debido a la relevancia de los hechos ocurridos, el Tribunal Internacional de Justicia podría presentar la expulsión del Estado que vulneró el derecho internacional. Esto es un procedimiento rápido y expedito ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. Así como lo están escuchando, toda una estrategia se está cocinando detrás de lo que ha sucedido. Lo que llama la atención es que lo que ha dicho la ONU en respuesta anticipada, porque todavía falta una respuesta oficial, es que, oye, si se quiere hacer, esto depende de los Estados miembros, es decir, que no se está cerrando a esta situación. Por su parte, el presidente López Obrador ha subrayado que la demanda tiene como objetivo evitar que esta clase de incidentes ocurran en otras partes del mundo. Más tarde, la Corte Internacional de Justicia ha anunciado que de hecho había recibido la querella interpuesta por México contra Quito y precisó que, entre los aspectos que se destacó del propio gobierno de AMLO en la presentación, fue el acoso recibido por parte de las autoridades ecuatorianas desde que el ex vicepresidente del país, Jorge Glass, solicitó asilo político en diciembre del 2023. Lo que llama la atención es que Ecuador no se ha quedado callado y ha dicho que lo que está haciendo México en este momento es desvirtuar la propia atribución que le da el derecho internacional y que está abusando pues de este principio de asilo. Lo único cierto de momento es que la tensión entre ambos países tiene para rato y la solicitud mexicana ante la ONU es bastante grave. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.